Y le doy la bienvenida precisamente para charlar sobre este mismo tema al director general de la consultoría GEMEC, Gonzalo Monroy. Gonzalo, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo lees estos distintos foros que se han venido dando a partir de la discusión de la reforma eléctrica? Hay quien habla que ha habido ausencias de algunas empresas que han estado simplemente pues jugando ahí nada más, escuchando, pero sin escuchar. ¿Cómo lees estos ejercicios de Parlamento abierto? Bienvenido, Gonzalo. Claro que sí, Gabriel, muchas gracias por invitarme. Pues mira, primero poner las cartas sobre la mesa. Todo lo que se ha discutido en el Parlamento abierto, desde los datos hasta las bromas y difamaciones, no son vinculantes a la discusión de la reforma energética. Eso hay que ponerlo claramente. Toda la verdadera negociación está pasando detrás de cámaras. Estamos viendo, como muy bien apuntaba justamente Abel en su reportaje, que en ese caso el oficialismo, Morena y sus aliados, no tienen los votos necesarios para esta reforma. Incluso Nacho Mier diciendo y poniendo cuándo podría ser votado, pues es muy extraño, ya que no tenemos ni siquiera los dictámenes aprobados en las comisiones. Sí. Uno muy importante, quizá el más, la discusión que más no ha estado ausente en esta discusión de esta reforma, tiene que ver con dos temas. Uno, el costo de esta reforma, a pesar de los muchísimos datos que se han ofrecido en contra de esta aprobación, el oficialismo y sobre todo la CFE no han mostrado datos al respecto. Y el segundo tiene que ver con el costo ambiental. Una de las más controversiales y por desgracia más dañinas efectos de esta implementación de esta reforma sería una mayor quema de combustóleo y de carbón para la generación eléctrica. Por desgracia, esto está altamente correlacionado por las emisiones, sobre todo de dióxido de azufre, a enfermedades como EPOC, cáncer de pulmón y enfisema pulmonar, algo que hay que tener muy en cuenta para la salud de la población en medio de una pandemia que por desgracia todavía no cede. Claro, claro, Gonzalo, preguntarte que si esta discusión que ya adelantabas un poco la respuesta a la pregunta que te quiero hacer, está y se habla mucho de que promueve o promovería, como viene dictada, como viene, digamos, propuesta por el Palacio Nacional, que las energías, digamos, renovables, no contaminantes, queden de lado o, digamos, no haya una promoción, no haya un impulso más fuerte, independientemente de que si sean de empresas privadas. En este sentido, ¿cómo se ha venido dando esa discusión, Gonzalo? Pues mira, esa es una parte muy importante, Gabriel, porque para tratar de contrarrestar esos argumentos que están en la iniciativa que mandó el presidente, se acaba de anunciar justamente este parque solar, el más grande de Latinoamérica, en la parte de Sonora, justamente muy cerca de Puerto Peñasco. Ahora sabemos que también con algunos terrenos cercanos de Grupo Vidante, y los escándalos de Vidanta, corrupción sí. que se están discutiendo. Ahora, sabemos de que por desgracia, que puede ser un proyecto extremadamente ambicioso, ya ha sido reducido de 1000 megawatts a apenas 40. Esto no resuelve los problemas estructurales que tiene la CFE, no abona en absoluto, te puedo decir que ni siquiera un ápice en la seguridad energética, no resuelve los problemas altos de congestión y de falta de suministro eléctrico en ambas penínsulas, Baja California y la de Yucatán, y por desgracia obviamente nos parece ser más que nada un pequeño parche, valga la expresión, para taparle el ojo al macho. Definitivamente no forma parte de la estrategia dinámica que estamos viendo en diferentes partes del mundo, y sí, por desgracia parece ser yo diría que un remedio justamente para poder decir algo en la conversación pública, pero que no abona la realidad y cambio climático de este país. En este sentido, la Comisión Federal de Electricidad, porque se habla se va a fortalecer y con ello ya va a poder trabajar y tener una agenda de energías renovables, la Comisión Federal o esta iniciativa, porque pues uno se podría preguntar, bueno, ¿y qué no lo puede también hacer la Comisión Federal de Electricidad, independientemente de los contratos y los porcentajes que haya entre inversión privada y el Estado? ¿La Comisión no podría también participar en este tipo de generación de energía? Totalmente, Gabriel, ahí le acabas de pegar a un punto esencial. CFE puede construir todas estas nuevas plantas sin tener que cambiarle una sola coma a la ley. Y de hecho yo te lo puedo adelantar, una muy buena parte, mucho se ha dicho de que es que a CFE no le dejaban competir, eso es una mentira. CFE incluso ganó varias de las subastas eléctricas de largo plazo como suministrador y obviamente como comprador de un energético del fluido eléctrico más barato que en su momento era del mundo.
Así que esa serie de mentiras y yo te diría una campaña de desinformación desde Morena y especialmente desde la CFE, pues difícilmente abona a soluciones tangibles para la gente. Claro, y sobre todo que al final de cuentas estamos viendo lo contaminado que es la generación de energía bajo ciertas tecnologías, ni se diga las plantas de carbón, las de turbogás, bueno, las de combustóleo ni se diga, ya vemos algunos estados aislados en donde pues es la única manera y con esto la generación de energías limpias. ¿Qué expectativas tienes para esto que viene, independientemente de que si se dictamine o no? Bien comentabas, no tiene mayoría, pero ¿sientes que percibes que todo esto que se ha mencionado se pueda replicar en el dictamen final, en la iniciativa final, o pues esto nada más es una simulación? Yo te diría que en este momento estaríamos hablando justamente de un optimismo, que digo, debe ser el caso justamente de Ignacio Mier, el presidente de Morena, o en ese caso el gobernador de Morena en la Cámara de Diputados, y el problema que tenemos acá es que siguen sin tener los votos y no le han ofrecido prácticamente nada al PRI o al PAN o a algún otro partido de oposición para ganarse sus votos. Definitivamente no han convencido en la conversación pública, aún con todo el aparato de propaganda del Estado, no han ganado una discusión pública. Hemos visto incluso la ridiculización, yo lo llamaría de esa manera, del Parlamento abierto, cuando vemos a moneros, activistas, llegar y prácticamente exhibir que no saben de este tema. También incluso estaría adelantándonos a qué puede pasar. Yo creo que lo veremos justamente en dos fracciones. Una, si hay una contrapropuesta por parte ya sea del oficialismo o también, como se ha platicado mucho, por parte de la oposición, ver en qué consiste, ver qué cosas pueden o no ser transitables. Después veremos justamente la activación y juego político para ver si se determina la necesidad de un periodo extraordinario. Y si no ocurre el periodo extraordinario, te lo puede ir adelantando Gabriel, muy probablemente esta reforma estará muerta, porque si lo mandan al siguiente periodo ordinario de sesiones, se va a empalmar con la discusión del presupuesto y prácticamente va a perder el momentum, y yo te diré que el impulso y la inercia que le está poniendo la administración del presidente López Obrador. Bueno, Gonzalo, pues interesante lo que planteas y ya nada más para cerrar, pero digo, no quiero dejar pasar que estás con nosotros, tu opinión sobre lo que puede llegar a suceder con este conflicto armado en tema del gas natural, en tema de lo dependientes que algunas naciones tienen y no sé si podría llegar a impactar en este tema también el petróleo y obviamente la generación de energía a través del gas natural, independientemente de cuánto se tarde este conflicto y cómo termine, ¿no, Gonzalo? Pues mira, esa es una excelente pregunta, Gabriel, y yo te diría que ha fluido mucha información y que se han aclarado más las cosas en las últimas 48 horas. Te puedo ir adelantando, los precios del petróleo van a seguir en niveles altos, te puedo asegurar prácticamente con total certeza por arriba de los $80, ahorita estamos casi pegándole a los 100, justamente mientras dure este conflicto. Una cosa que está pasando muy importante con respecto a Ucrania y a Rusia es con respecto al gas natural, y por desgracia una parte del gas natural que se trata de diversificar va a venir de Estados Unidos a través del gas natural licuado. Ese es el mismo suministrador que nos vende hoy a nosotros el gas natural. Es muy interesante que en medio de esta discusión de la autonomía energética, de si le vamos a dar más poder a la CFE, no haya por ningún lado una estrategia de gas. El gas es el 90% de importación y de ese es un 60% de la generación eléctrica. No hay forma, a pesar de lo que dijo el presidente López Obrador en su conferencia ayer, para mantener las luces perdidas sin este vital energético. Interesante. Muchísimas gracias al director general de Consultoría GEMEC, Gonzalo Morroy, por esta charla, como siempre. Claro que sí, Gabriel, te mando un enorme abrazo a ti y a todo tu público.